Bueno, y ahora vais a ver algunas experiencias mías, luego para algunos temas puntuales traigo algunas de compañeros, porque podéis ver otros enfoques y otras maneras de organizar las cosas, y estas primeras son de dinámica de cohesión. La tabla de cuarto ESO A es la maleta. Lo que pasa es que en cuarto de la ESO la maleta, lo de traer un objeto de su casa para presentarlo a los compañeros y decirles que les es importante, como que les parece de niños pequeños. Entonces esto fue una adaptación de la misma idea, pero con cuestiones más de psicológico, comportamiento. Es decir, defínete con un único calificativo, define tu personalidad con un único calificativo. Di en qué has tenido éxito en el centro desde que has llegado hace 4 años o en qué has tenido dificultades, dejándoles muy claro que no hablábamos de lo académico. Es decir, que el éxito puede ser en que me he sentido muy a gusto y tengo muchos amigos en el centro. Y luego, por último, que dijeran algo positivo del compañero, que lo seguía en la lista, para qué tendría de positivo y podría aportar en un trabajo de equipo. Para crearles también unas empatías y que vean que todos pueden aportar algo. He vaciado y ya está, no tiene más que eso. La siguiente es la misma maleta, pero esto es hecho, lo que está a la izquierda en un nivel de primero de la ESO, segundo de la ESO, y a la derecha está el libro de la vida, que cumple casi la misma función, pero se hace en bachillerato. Donde lo que traen es, escrito en unas hojas, una especie de librillo, de 2 hojas a 4, pues traen relatos, fotos o experiencias de cosas que vivencialmente para ellos tienen importancia. Las traen preparadas y al día siguiente las muestran en la clase, se dejan expuestas por las mesas y es una manera de que se conozcan unos alumnos a otros, de que nosotros los conozcamos a ellos y sepamos qué es lo que en realidad emocionalmente les importa y que incluso vean que tienen puntos en común, es decir, crean muchas empatías cuando ven que el otro le preocupan a veces las mismas cosas que a ti, tiene los mismos sentimientos. Este, en cambio, también es para segundo de la ESO, es unas páginas amarillas, nada, una especie de juego, divertimento, con el punto esencial, aspecto clave que tiene ahí abajo, de que entiendan de que todos sabemos hacer cosas, aunque no sean las académicas oficiales, y esas cosas que sabemos las podemos ofrecer a los demás y pueden tener interés, y también todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una necesidad en la que otra persona nos puede ayudar o nos puede prestar el servicio que esa persona sí sabe y nosotros no. Resulta muy bien, es un juego que lo hace muy lúdico, yo les doy unos soportes por detrás y pues sale un poco de todo, deportes, porque en Porriño el alumnado practica, la juventud practica mucho deporte, está muy bien organizado, lo deportivo, pero también, que se puede ver en la siguiente, Lidia, pues aparecen cosas como vía relax o la pacificadora, alumnos que se ofrecen a resolverles problemas de convivencia a los compañeros, con lo cual es muy rico, cuando lo trabajas en un par de aulas saben muchas cosas ahí. Esta última parte, que es así como viene la estructura en las guías que nos pasaban los de la Universidad de Vic, en secundaria no va, porque lo de hacer un cuadernillo para que circule por las familias en las casas, dado que son adolescentes y tienen esa cosa de que no, lo de la clase es la clase, pero eso no llega a casa, pues les da mucha vergüenza. Y como son dinámicas de cohesión y se pretenden que las hagan de buen grado, porque es realmente así como se abren, pues respetamos bastante su criterio en esto. Es decir, el objetivo prioritario no era que los padres conocieran lo que habían hecho en esta actividad, sino lo que ocurría en el aula. Pasa en el día. Otra parecida también, en segundo de la ESO, nos conocemos bien, imágenes con la letra del nombre, van 2 combinadas. Lo que hacen es que cubren un pequeño cuestionario en los que dices quiénes son, cuáles son sus aficiones favoritas, qué les molesta más de los demás, en qué hacen ellos que tampoco aciertan mucho cuando se relacionan con otros, a qué profesión les gustaría dedicarse en un futuro, una serie de aspectos así personales. Esas fichas que cubren individualmente cada uno y en las que en una parte de arriba acaban poniendo un dibujo, una imagen de sí mismos, pero construida solo con las letras de su nombre. Ahí juega la creatividad también para que se relajen un poquito. Luego las recoge el profesor, las baraja y las distribuye. De manera que un alumno cualquiera coge una que no sea la de él y la lee ante la clase y los compañeros tienen que adivinar. Entonces ahí también ves el grado de conocimiento que tienen unos de otros y vuelve a funcionar lo mismo, los vínculos de empatía de que el otro siente como yo, pues fíjate, tiene la misma afición que yo tengo, le preocupa lo mismo de que le hagan los compañeros, que le desagrada, entonces crea mucho vínculo entre ellos, lo hacen muy a forma de juego y le relaja.
Otras experiencias que hacemos para la cohesión y que además tienen también un cierto contenido no curricular, pero sí de centro, pues va muy bien el grupo nominal para que trabajen las normas de centro o las normas de aula, que se doten ellos de su propia normativa, pensada, puntuada y valorada por ellos, y luego a veces las construyen en cartulinas o carteles y las dejan por la clase para tenerlas presentes, para recordarlas. Otra para la cohesión, pues la regla de araña, donde se trabaja lo que veis ahí, colaboración, solidaridad e implicación, y la idea es que nadie puede soltar el hilo y todos somos necesarios para que las cosas funcionen, ¿no? Que tomen conciencia de eso. Y por último, para que vean la importancia que tiene aprender a trabajar en equipo, que a veces parece que es la última novedad que nos hemos quitado de la chistera, el conejo de la chistera en lo académico, es que vean que en la vida real ¿cuántas profesiones hay en las que se trabaja solo a nivel individual? Pues de eso va mi profesión favorita, es decir, que se replanteen que en lo cotidiano las personas en general somos sociales y vivimos en grupo. Y trabajamos y funcionamos en grupo. Y tenemos responsabilidades no solo personales, sino cara al grupo también. Y nada más, esto es el Plan de Acción Tutorial que hemos puesto en marcha desde el año pasado y veis que incluso para que no se repitan, para que sean variadas, para que sean complementarias en el enfoque que tienen, para cada nivel y a lo largo de las programaciones, ahí está pues casi la del primer trimestre, que lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se van trabajando poco a poco, ahora ya está más completo, esa parte segunda que estaba vacía, es que en el momento en que la montamos pues deberíamos de estar sobre diciembre de ese trimestre. Y yo, por ejemplo, estoy en cuarto y he seguido el protocolo que hay aquí, con el aula mía del PDC, de cuarto de la ESO, pues he seguido el protocolo que se ve en aquel extremo. Es decir, hemos hecho las actividades de esos meses, trabajando la dinámica de cohesión y trabajando aspectos de centro de tutoría con ello.